Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Rodríguez González, soy de México y hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes en este simposio los resultados de esta investigación titulada Competencias Digitales Humanistas, Innovación Educativa centrada en el ser humano. Para poder comprender el fenómeno de las competencias digitales humanistas, es importante determinar que las competencias docentes son claves para poder incorporar estas brechas de acceso y sobre todo de la incorporación de prácticas educativas que generen mayores experiencias significativas en un entorno digitalizado. Es importante decir que el humanismo digital es un elemento central para poderlo contemplar dentro de una era digital que hoy por hoy estamos transitando de tener unas tecnologías emergentes aplicadas a la educación a tener prácticas educativas que incorporen la digitalización en todo su contexto. Por tanto, uno de los factores indispensables para poder llevar a cabo este cambio o esta transformación es la alfabetización digital, que debe de estar totalmente encaminada a encontrar que los docentes puedan incorporar prácticas innovadoras educativas y que puedan utilizar estas competencias digitales para generar aprendizajes permanentes. El enfoque humanista en la educación superior tiene su relevancia, ya que en el uso de las tecnologías emergentes, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, se pierde de vista cuál es la educación integral en toda práctica educativa. La incorporación de la tecnología, de las tecnologías emergentes, ha marcado una gran tendencia hacia el uso técnico más que hacia el uso pedagógico. Por tanto, por tal motivo, el humanismo digital nos remonta a tomar al ser humano al centro de toda formación integral en tres aspectos: el desarrollo de competencias digitales, la ética y la responsabilidad social y la valoración de la diversidad en el aula. Si bien hemos recorrido toda una era de la digitalización, es importante mencionar que hemos recorrido desde una educación tradicional fomentando paradigmas tradicionales y que esto nos lleva a prácticas que seguimos repitiendo en la cotidianeidad. La transformación de la era digital nos lleva a un cuestionamiento profundo sobre la incorporación de la tecnología en estas prácticas educativas. Por tanto, nos lleva a la creación de nuevos paradigmas en la educación y nuevas formas de hacer estas prácticas de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es necesario repensar y resignificar las prácticas en el enfoque de los nuevos paradigmas y de las nuevas pedagogías que vayan directamente hacia metodologías interactivas e innovadoras que fomenten este tipo de experiencias. Pues bien, estas competencias digitales en la transformación de la era digital han pasado por diferentes puntos, desde una revolución digital que discute completamente el impacto de esta digitalización en la educación, que nos genera una brecha digital, sobre todo en América Latina, en el tema de la desigualdad. También cruzamos una pandemia de la COVID-19 que tiene gran influencia entre la enseñanza remota y las diferentes modalidades en la era digital. Y también políticas educativas que nos han marcado en gran medida esta transformación y este cambio en el tema de la docencia. Y finalmente, en la era digital, nos ha llamado a generar una transformación en la manera en que los docentes generan estas prácticas educativas. Ante esta situación, el planteamiento del problema de esta investigación es la necesidad urgente y compleja de encontrar un puente entre la tecnología y la pedagogía que nos pueda llevar hacia un enfoque en la formación integral del ser humano que favorezca estas prácticas que sean innovadoras y donde el centro sea la ética como eje rector, ya que en el humanismo digital tenemos tres valores fundamentales: la ética, el pensamiento crítico y la colaboración. Por tanto, el objetivo general de esta investigación es analizar las competencias digitales desde una perspectiva humanista y el impacto que tienen sobre la formación docente, sobre todo en el contexto universitario, promoviendo prácticas innovadoras que al centro estén en la ética y la diversidad del ser humano. En el marco teórico, para poder fundamentar esta investigación, se realizó una revisión rigurosa y un análisis sistemático de la literatura sobre temas como lo son el humanismo digital, la tecnología educativa, la innovación educativa y las competencias digitales a la luz de los valores del humanismo digital, el impacto que estos tienen en las prácticas educativas, sobre todo en el nivel educativo superior o en la educación universitaria,
y la relación que existe entre la innovación tecnológica y la innovación educativa. Y, por tanto, encontrar esta revisión y este análisis en las competencias digitales que tienen relación con estos temas. Las competencias digitales humanistas en el contexto de este análisis riguroso quedan enfocadas o descritas por Reyes Molina Bernal y Urán en el 2022, con los cuales las establecen como el conjunto de habilidades, aptitudes y actitudes que presentan los docentes o que permiten a los docentes integrar o incluir en estas prácticas educativas las tecnologías emergentes, incluidas la inteligencia artificial, desde tres enfoques específicos: la ética, la colaboración y la diversidad de los alumnos. Y tienen que estar 100% centradas en el ser humano para poder fomentar estas experiencias significativas. Las 6 competencias digitales humanistas que se manejaron en la presente investigación quedan enmarcadas a raíz de este análisis riguroso y la revisión sistemática de la literatura, del marco teórico, con autores que nos van a arrojar a la luz de 3 puntos específicos: los valores humanistas, el concepto de humanismo digital y, por ende, la innovación educativa. En este cuadro se pueden ver las 6 competencias digitales que se determinaron con sus respectivas descripciones. A través también del marco teórico y para poder fomentar esta triangulación entre la información analizada y los datos que se obtuvieron de la recolección de datos en el campo, se obtuvieron 5 categorías, las cuales fueron: la primera, integración de las competencias digitales humanistas a la luz del enfoque teórico que fue el humanismo digital; las prácticas pedagógicas inclusivas y diversificadas; la ética, la dignidad humana y la responsabilidad en el uso de la tecnología; la cuarta, la transformación de las formas tradicionales de enseñanza; y la quinta categoría, los ambientes de aprendizaje justos y participativos y equitativos. La metodología que se llevó a cabo en el presente estudio fue desde un enfoque cualitativo, un estudio de caso, a través de un análisis riguroso, como ya se mencionó con anterioridad, y una encuesta que se hizo de manera virtual, un Google Forms, a 25 maestros en formación, tanto de 2 países, Chile y México. Y a través de encontrar estas experiencias, estos saberes y estas percepciones sobre estas 6 competencias digitales para favorecer prácticas educativas innovadoras. Los resultados que se obtuvieron de esta información fueron los siguientes. En la primera categoría de competencias digitales con enfoque humanista, hubo un consenso general en donde se habló que la función humanista sí tiene que estar al centro de toda práctica educativa que integre la tecnología. En este caso, el número de docentes fueron 25 y el 48% en sus percepciones está de acuerdo con esta, con esta afirmación, mientras que un 8% se mantuvo en desacuerdo. En la segunda categoría de dimensión pedagógica e innovación, que conlleva toda la práctica de metodologías interactivas, el consenso se estableció en el uso de estrategias que de manera interactiva y en la manera en cómo éstas se implementan, en donde el 56% de las percepciones de los docentes estuvieron totalmente de acuerdo con esta afirmación y un 40% todavía no está muy convencido y un 4% se manifestó en total desacuerdo. En la tercera categoría, inclusión, retroalimentación y evaluación formativa, en donde se marcaron las competencias digitales humanistas como la seguridad digital, protección de la privacidad, garantizando confiabilidad o confidencialidad en actividades digitales y respeto a la identidad del estudiante, el consenso se centró en que la evaluación formativa apoyada en instrumentos tecnológicos genera una retroalimentación en pares y esto fomenta prácticas que van hacia la ética y la inclusión. El 64% de los docentes afirmaron estar en totalmente desacuerdo y un 4% manifestó estar en desacuerdo.
La cuarta categoría, retos y perspectivas que presentan los docentes cuando implementan el humanismo digital en las prácticas educativas innovadoras. En el consenso se estableció que existen un reto muy grande, que es el poder aplicar el liderazgo educativo con la innovación digital y la inclusión en las prácticas educativas. En este rubro de las percepciones y lo que ellos experimentaron al establecer que el 52% de los docentes está totalmente de acuerdo en esta percepción, y un 4% se manifestó en desacuerdo. Por lo tanto, podemos establecer que los 25 docentes, la tendencia en los saberes y las frecuencias de las percepciones de los docentes, manejaron una predisposición muy favorable para poder aplicar el humanismo digital inclusivo en generar esta transición entre prácticas tradicionales y las prácticas en la aplicación de las tecnologías emergentes, y que puedan generar una transformación y un puente entre la tecnología y la pedagogía de una manera más profunda e integrada. Y todas las competencias digitales que aquí se presentaron pudieron fomentar la transición entre prácticas, como se mencionó, prácticas tradicionales a prácticas que manejen al centro la interacción y la integración desde un humanismo digital. Bueno, las conclusiones que se generaron en esta presente investigación están enfocadas hacia la transformación educativa en 4 puntos. Es necesario tener una adopción de la inteligencia artificial que fomente la personalización y la colaboración, que se manejen metodologías activas, que se tengan nuevos paradigmas para poder generar prácticas innovadoras, y que la formación docente esté enfocada hacia las competencias digitales con un enfoque humanista. Cuando nosotros también hablamos en las conclusiones de las competencias digitales humanistas, se establece que es necesario incorporar las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial en el aula, pero al centro, promoviendo el aprendizaje innovador desde y con la IA, pero en el enfoque centrado en la ética y en la formación integral del ser humano. Pasar de una práctica que sea completamente en incertidumbre a ir pasando poco a poco a través de las competencias digitales a prácticas innovadoras donde el centro sea la ética y el pensamiento crítico. Otra de las conclusiones que arrojó este estudio fue que se necesitan nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente tiene que ir transformando su pensamiento o su paradigma de enseñanza-aprendizaje, y con la IA y con las tecnologías emergentes personalizar la educación, integrando una evaluación formativa, también fomentar el pensamiento crítico y promoviendo un desarrollo integral centrado en el ser humano. La tercera conclusión es que es necesario que los profesores migren a tener metodologías innovadoras y evaluación con un sentido crítico, que promuevan la formación integral, que implementen metodologías activas, innovadoras, que fomenten el aprendizaje personalizado y que desarrollen habilidades críticas tanto en ellos como en los estudiantes. Y por cuarto y última conclusión, es que necesitamos tener en cuenta el impacto que genera la formación docente universitaria en el uso de las tecnologías emergentes con un enfoque de humanismo digital. ¿En qué sentido? En 4 puntos. En la integración de las competencias digitales en las prácticas educativas, en generar prácticas educativas innovadoras, en que se respete la dignidad del ser humano al centro de toda práctica educativa, y se reconozca la diversidad del alumnado cuando se genera este proceso educativo. Finalmente, las competencias digitales humanistas son fundamentales en la educación universitaria porque promueven innovación educativa, en donde la tecnología sirve no como herramienta, sino como puente junto con la pedagogía para fomentar el pensamiento crítico y priorice las características y la integralidad del ser humano para generar una reflexión crítica y hacer de los ciudadanos mejores seres humanos que puedan tener al centro la justicia social y que la ejerzcan de manera efectiva y de una manera ética. Muchísimas gracias.